Isso aí mesmo, tá. Então, Weber, deixa eu ver, o Weber aparece? Parece que estamos dois escuros aqui. Né? Super escuros. Assim? Acho que só para você se apresentar. Tá, então, boa tarde a todos presentes e o pessoal que nos acompanha, então, pela internet também, bem-vindos. Nós vamos dar início hoje ao segundo dia de atividades do Simpósio Internacional Rotas Rutas 4 e Exposição Internacional. Hoje à tarde nós vamos ter como convidados a professora Mayra Huerta Jiménez, que é da Universidade Autônoma de Baja Califórnia, México, e junto com o grupo de investigação Estudios sobre Cuerpo y Territorio en las Artes Visuales. Entonces, bem-vinda, Mayra. E está aqui ao lado o professor Eber Marzulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do PROPUR, Grupo de Investigação GPIT. Né? Então, muito bem-vindos, e nós vamos ter hoje à tarde, então, uma conversa, não é, em relação à cidade contemporânea. E penso que vai ser muito importante, porque nós vamos ter dois contextos bastante diferentes, né? Um contexto fronteiriço aí, e também um olhar um pouco em relação a Porto Alegre e do modo mais amplo em relação às cidades contemporâneas. Então, Mayra, o que pensamos é que depois que apresentares, ¿no? Se pode fazer as perguntas e já seguimos a conversa. Então, bem-vinda e acá estamos, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, voy a comenzar agradeciendo pues al grupo de investigación Poéticas de Participación, a la doctora Claudia Sanata, al espacio donde se está presentando, Casa Musgo, y también al Laboratorio de Artes y Micropolíticas Urbanas, que bueno, han estado haciendo la difusión, y específicamente también a la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, con quien pues ya hemos colaborado en varias ocasiones, y me emociona muchísimo estar ahorita participando de nuevo en Rutas 4, y bueno, vamos a hacer la presentación. A ver si puedo presentar. Ustedes me dicen. Se escucha el sonido. Está bien. ¿Se ve? Está bien. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ok, ¿Se ve completo? ¿De pantalla completa? No. No, a ver, otra vez. Ay, esas cosas siempre me fallan. Sigue sin verse, ¿verdad? Bueno, voy a presentarlo desde el otro lado. Voy de nuevo, ¿eh? Última. ¿Ya se está viendo ahorita? Sí, pero no está completa. Ya, de Ahora pantalla completa, ahora sí. Ok, bueno, pues el tema que traigo es a partir de la fotografía. Yo me dedico más al área de fotografía, y bueno, esta es una pequeña investigación que he estado teniendo en relación a lo fotográfico, pero también un poquito con la idea del cuerpo académico. Sobre nosotros, el cuerpo académico es Estudios sobre Cuerpo y Territorio en las Artes Visuales. Somos 4 profesores de la Facultad de Artes, Campus Tijuana y Campus Mexicali. Estamos divididos en 2 ciudades diferentes en el mismo estado, que es situado a la frontera, ¿no? Y bueno, está Laura de Telbriseño Chiñas, que viene más del área de la gráfica, Alejandro Francisco Espinosa Galindo, que viene del área de la poética y de la escritura, y Mari Carmen Arroyo Montserrat Macías, que viene más desde la instalación y la pedagogía compartida, y yo que vengo desde el área de la fotografía y el video, ¿no?
Este es nuestro contexto, este es el mapa geográfico, nosotros nos ubicamos aquí, esto es Tijuana, y digamos es el noroeste de México, ya estamos pegados a Estados Unidos, y esto es el suroeste de Estados Unidos, esto es California, el estado de California, pero la ciudad más próxima se llama San Isidro, y luego sigue Chula Vista, y después San Diego, que son como los espacios con los que estamos compartiendo. Tecate, que se ve aquí, es otra ciudad de Baja California, y más acá, que no se nota, pero por acá está Rosarito, ¿no? Digo, perdón, Mexicali, que es la otra ciudad por donde están mis otros colegas. Entonces tenemos pues unas distancias que realmente a veces hacen compleja la comunicación, pero que bueno, tenemos diferencias en las ciudades también, ¿no? Digamos que San Isidro y Chula Vista o San Diego es una ciudad, San Diego es la octava ciudad de California, que es grande y muy urbana, pensémoslo así, a diferencia de Tijuana. Entonces, voy a hablar un poco de la introducción, pues, qué es el paisaje urbano o a qué denominamos paisaje urbano, y voy a introducir algunos términos con los que he estado trabajando, sobre todo desde la geografía y la geografía humana, que me interesa bastante como recopilar desde la perspectiva más filosófica, por ejemplo, con Yi-Fu Tuan, que habla del espacio, de cúmulo de experiencias, y esto explica que cuando un espacio nos es enteramente familiar, se ha convertido en un lugar. Esta idea de lugar nos pertenece en sentido espiritual o material al cual nosotros pertenecemos. Esto, por un lado, lo maneja Yi-Fu Tuan de la experiencia, pero Carlos Mario Llori, que también es geógrafo, habla de la topofilia, del amor al lugar, que se va construyendo en el tejido de relaciones humanas y no solo en la relación con un lugar físico. Dice que el ser humano es un ser de camino entre él hacia y el desde. La base de la espacialidad de los seres humanos es la movilidad, y por ello dice este autor que no se pertenece a un lugar estático detenido en el espacio-tiempo, sino que a través de nuestras experiencias y su dinamismo abrimos el lugar mismo a su espacialidad. Es un poco a diferencia de Yi-Fu Tuan. Y Javier Maderuelo, que es arquitecto y que va más hacia lo teórico del paisaje, nos habla del pensamiento sobre el paisaje, la experiencia del hacer, y que se concentra en la contemplación y en el análisis. Y a partir de ello hay algunas preguntas que también yo me hago en relación a mi práctica artística, pero que también puedo aplicar a la práctica artística de otros colegas, como cómo hacer en el paisaje y cómo se enfoca esto a un proyecto artístico. Después de ello hablaré del territorio, que es digamos, el área que ahorita estamos más investigando desde el cuerpo académico, y dice aquí Maderuelo nuevamente que el territorio es una expresión geográfica, política y social, mientras que el paisaje conserva significados simbólicos afectivos. El territorio tiene implicaciones biológicas y psicológicas, y también es un fenómeno de comportamiento unido a la organización del espacio. Antes de la acción del hombre, el territorio era solo un espacio, y antes de su mirada, el paisaje era solo territorio. El espacio, por tanto, tiene una relación de anterioridad con respecto al territorio, materia prima de este y realidad persistente a todo conocimiento, y práctica. A partir de Jiménez, que menciona esto, y luego el territorio es empleado en diferentes líneas discursivas, ya sea académicas, escolares, estadísticas, periodísticas, etc. Me parece que el territorio debe estudiarse de manera interdisciplinaria, y también dice que el territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posición por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. El territorio es un espacio apropiado, trazado, recorrido y delimitado. Por esta razón, no existe la idea de un territorio que no venga acompañado de una frontera. Esto lo dice Rita Segato. Y a partir de entender un poco como la conceptualidad del territorio desde diferentes disciplinas o interdisciplinario, de alguna manera, porque se estudia desde diferentes espacios, lo mismo que el paisaje, me interesa también este otro término de territorialidad, que lo usa Alicia Lindón en su postulado de la geografía de la vida cotidiana,
que hace todo este estudio a partir de, desde la experiencia del sujeto, qué es para él esta multiescalar o esta idea de territorialidad. Entonces menciona que la relación espacio y son la sociedad de las situaciones de interacción. Habla de una interacción, de diferentes interacciones, y aquí menciona también para Guidi Meo, menciona que ese vínculo entre el individuo y el espacio que llamamos territorialidad es una estructura mental, una representación particular y es multiescalar. Y por eso a mí me interesa este fragmento de territorialidad como esa representación en la práctica artística, qué significa para cada uno de los artistas que habitamos en la frontera sobre este aspecto de territorialidad. Y al final, bueno, menciona que esta territorialidad reúne 3 escalas del vínculo del individuo y su espacio. La primera es nuestro ser en el mundo, en la tierra, nuestra geograficidad. La segunda es la red territorial integrada por los lugares vividos. Y la tercera dimensión es el conjunto de referentes mentales de múltiples escalas a las cuales remiten las prácticas y el imaginario. Entonces, con estas definiciones que tiene Alicia Lindón, voy a empezar con la idea de la fotografía en la actualidad y bueno, también lo que ha pasado últimamente en la fotografía es que se encuentra en un momento de crisis por cuestiones tanto de lo virtual, la inteligencia artificial, pensemos ahora, los medios de difusión de la misma porque se usa constantemente de diferentes formas y qué formatos, soportes y salidas tiene la imagen. Y yo aquí también haría una diferenciación que es con lo que he estado también trabajando, ya no pensar en la fotografía en específico, sino más bien la imagen. Y entonces, si hablamos de la imagen, hay más que medios fotográficos o que aspectos fotográficos. Entonces, pues se multiplica más esta relación, ¿no? Y de estas experiencias fotográficas, lo que estamos hablando es de la vida cotidiana en la frontera, y vamos a hablar un poco de lugares icónicos, retratos de los espacios, la vivienda, que es algo muy importante en todas las ciudades, y esta convivencia de lo natural con lo urbano, ahí me faltó, lo rural también, pero esta cuestión, una de las partes geográficas que mostré hace ratito, sobre todo en esta línea, pues tenemos espacios no habitados por las distancias y entonces, y también por las complejidades que mantiene llevar los servicios a esos lugares. Entonces, hay espacios territoriales que son muy extensos y que no han sido habitados aquí en Baja California en general. Bueno, y aquí voy a empezar. He elegido una serie de fotógrafos, no son todos los que tenemos en Tijuana, hay muchísimos más y hay muchas fotógrafas y fotógrafos jóvenes o artistas que han empezado también a hacer otro tipo de producción, pero en este caso voy a hablar de diferentes ideas de este paisaje urbano. Para Stephanie Maya, con este proyecto que se llama El Señor de los Perros, es un proyecto que ganó un premio en el Centro Cultural Tijuana en el 2023, y por ejemplo, estas fotografías son más del retrato que ella siguió a un personaje, que es el Señor de los Perros, y que este señor habita en el centro de la ciudad. Y bueno, hablaba un poco como de esta relación que ella tenía, porque el señor pues todo el tiempo anda en su bicicleta, ¿no? Pensémoslo, y ella también hace ese trayecto a través de la bicicleta y entonces pues se lo encuentra y empieza a fotografiarlo y va construyendo esta relación con él y también la dificultad de la ciudad de andar en bicicleta porque no es sencillo como en muchas de las ciudades, pero en Tijuana menos, por la relación pues que no hay ni banquetas ni espacios que se puedan transitar a partir del ciclismo, pensémoslo así, ¿no? Entonces un poco hace esta relación y empieza a trabajar con este personaje, el Señor de los Perros. Después viene Valentina Sepúlveda, que Valentina Sepúlveda trabaja desde la idea de la identidad, pero de la identidad binacional, pensémoslo así, o transfronteriza. ¿Qué significa este término? Este es un término que han trabajado Norma Iglesias y algunos otros teóricos en relación al cruce, ¿no? Generalmente en Tijuana, ahorita vamos a ver otras imágenes, donde está el cruce y diariamente cruzan más de 20,000, 30,000 personas diario, ¿no?
Y entonces, en ese cruce, pues tenemos la situación de estar en dos ciudades diferentes al mismo tiempo, con dos idiomas distintos y dos economías diferentes. Entonces, estas diferencias hacen también que sean dos polos que se necesitan, ¿no? Entonces, pues un poco ella establece este personaje en estos paisajes de frontera, precisamente en estos espacios entre San Diego y Tijuana, y va armando esta representación, ¿no? De estos espacios icónicos de las tiendas de venta de ropa o de los espacios donde pues compras algunas cosas que hay textos en inglés y textos en español y así sucesivamente, ¿no? No me voy a detener mucho en cada uno de los proyectos, obviamente he elegido unas cuantas imágenes, pero ahí he puesto su Instagram para que puedan revisar, porque tienen muchísimo trabajo y hay más trabajo de cada uno de estos fotógrafos. Este es Javier Alejandro Zamora, él se denomina objeto de miradas y, por ejemplo, él hace más una documentación del centro de la ciudad o de ciertas avenidas que son súper transitadas o que son más transitadas y que, bueno, hace como toda esta documentación hacia las personas y el espacio, las calles, ¿no? Estas son otras imágenes ya del centro, pero en lo nocturno, igualmente. Y Gaby Getz hace un trabajo que empieza a hacerse el paisaje natural o rural con lo urbano y hace esta documentación de las diferentes fachadas de las casas en los espacios entre la ciudad, del límite de la ciudad y lo que le sigue a la carretera, ¿no? Un poco como estas imágenes que van abordando estos portales, que habla un poco de la vegetación, pero también del espacio donde se centra la casa, y que me parece que es una colonia que está como más acercada justo a este límite territorial de Tijuana. Después viene María José Crespo con El significado está dormido. María José Crespo hace una poética o metáfora en relación a la línea, justo. Estas imágenes que se ven reflejadas en el espejo son la línea. Esta línea o esta valla, que es la que siempre se ve, la vamos a ver ahorita en algunos otros ejemplos, esta valla va a dar al mar y por eso está ahí la arena. Entonces ella lo que hizo fue tomar el paisaje a partir de un reflejo y presentar la línea fragmentada y desde otra perspectiva, no verla de frente, sino hacia el piso y también con estos reflejos, ¿no? Esta es la primera imagen. En la segunda, pues también está haciendo este reflejo hacia la ciudad o esta otra ya en el atardecer, ¿no? O en el muelle. Y hace estos recortes de espejos y los lleva al espacio y hace esta fotografía de documentación de los espacios que tiene que ver con la valla específicamente. Después viene Constanza Bravo Granadino. Ella es una artista chilena que vino, hizo una residencia aquí en Tijuana y durante esta residencia construyó este proyecto que se llama El exilio de un río. Y esta es la canalización que ven aquí, que tenía agua y bueno, que era un río anteriormente, pero del lado mexicano se sedimentó con todo esto y empezó, este espacio es un espacio que anteriormente habitaban las personas indigentes, también ahorita lo vamos a ver con otro proyecto. Y yendo, si ven hacia la perspectiva, hacia el fondo, yendo a ese lugar conecta con Estados Unidos y entonces se encuentran estas vallas que son las que delimitan el espacio entre una ciudad y, bueno, entre un país y otro. Y pues que al final existe como toda esta maleza, pero esta es la línea que yo les decía que desemboca al mar del proyecto anterior de María José, ella lo que hacía justo poner en la arena los espejos para que se viera esta valla, ¿no? Fragmentada. Y bueno, ella está aquí del lado de Estados Unidos, de este lado es Tijuana, y pues obviamente la valla va al mar
y se divide en ese sentido. Pensando en los términos que he leído anteriormente de la experiencia del sujeto en el espacio y cómo esta territorialidad abarca este sentido, digamos que es un mismo sitio con miradas diferentes, porque cada artista se acerca a una definición propia de lo que es para él el paisaje o para ellas el paisaje, y entonces tenemos el mismo sitio desfragmentado de diferentes lugares, ¿no? Después sigue Ana Andrade con Ñongo Cultural. Ana Andrade está, digamos, este espacio, que es muy extenso, atraviesa toda la ciudad, lo hizo una documentación, estuvo visitando mucho tiempo este espacio. Aquí está la línea, como les decía, del otro lado de la valla ya es Estados Unidos, y había mucha gente indigente que se quedó a vivir ahí, que construyeron sus casas, y justo Ñongo se llama al espacio donde ellos fueron construyendo sus casas de alguna manera, pero estas casas, pues no, la particularidad, que no era una casa propiamente, es que encontraban un hueco entre el cemento y ahí se metían para habitar, ¿no? Hace mucho tiempo, en ese tiempo estuvieron varios años, después los quitaron, los reubicaron, no sé exactamente a dónde se los llevaron, pero es el espacio, ¿no? Y estas eran pues como las viviendas que había, que eran pues efímeras, porque si llovía o venía un viento, pues se las llevaba, ¿no? Y generalmente en Tijuana en septiembre hay una característica que les llaman viento de Santana, entonces llegan los vientos y pues se puede llevar todo, ¿no? Y aquí sigue estando el mismo espacio de la canalización del río y con la valla con Estados Unidos. Después tengo a Angélica Escoto, que Angélica Escoto trabaja los tianguis, como les llaman, o sobre ruedas aquí, que son los mercados que están en las calles, y ella fue haciendo una clasificación o esta taxonomía de los objetos que se iba encontrando en estos mercados, y se llama Walking in Closet, y que precisamente iba como armando qué ropa o qué objetos se encontraba para poder documentarnos de esta mirada como separada, en donde pone al objeto como el centro y entonces se separa del espacio con cámara de medio formato, ¿no? Después tengo a Ingrid Hernández con sedimentaciones, y bueno, Ingrid Hernández lo que hace es trabajar en los asentamientos irregulares de la ciudad de Tijuana. Hay varios a partir de estos fragmentos. Una de las características que tiene la ciudad es que está construida toda en montañas, ¿no? No es plano, la ciudad no es plana, son puras cerros o montañas, y a partir de ahí las personas trabajan generan sus casas a partir del material que se desecha de Estados Unidos y que viene a México, que son estos portones de las casas, por ejemplo, o las lonas, y que van construyendo en este asentamiento irregular sin una regulación urbana, pensémoslo así, en las calles y demás, pero que van usando ese material que se va quedando, porque además este material lo venden para construcción aquí en Tijuana, y justo ahora tiene una exposición en el Centro Cultural Tijuana que se llama Under Construction, y habla como de todo este proceso de hibridación que tiene la ciudad entre el material que se traslada de California para acá, o de San Diego para acá, y que se reusa, y es de reuso y más reciclable para las ciudades que se construyen. Entonces, este es el último proyecto que está haciendo Ingrid, sedimentaciones también. Después tengo a Mónica Arreola. Mónica Arreola viene desde el área de la arquitectura, y ella, su interés arquitectónico tiene que ver igual con la habitación, la casa habitación, y pues va documentando todas estas casas que se van deteriorando porque ya no se usan, se construyen por el desarrollo o el complejo urbano de inmobiliaria, y luego ya se abandonan, ¿no? Por ejemplo, este edificio está en una colonia, que es una colonia pues que tiene un buen nivel o un buen estatus, pero lleva más de 20 años ese edificio abandonado y nadie lo ha tocado, ¿no? Y en este caso también, como estos espacios pues se vuelven de aspecto de peligro para los lugares, ¿no? Donde se pueden juntar pues vagos y demás, pero está
documentando toda esta significación de desinterés social y va, como es arquitecta y entiende bien los desarrollos urbanos de casas y de casa-habitación, pues va haciendo toda esta fotografía. Hay un libro y hay un video y está tomando varios aspectos de este tema sobre las casas. Después viene Joel Trejo, que Joel Trejo trabaja más sobre la idea de la documentación, es igual, sale a la calle, también tiene proyectos artísticos de artes visuales, pero también le interesa como documentar esta ciudad con todo lo que se va encontrando, ¿no? Esta parte es igual de la canalización del río, que habíamos mencionado, y si ven aquí, bueno, pues obviamente hay un cuerpo que no sabemos si está tendido o si tiene pues alguna dificultad, y bueno, a partir del dron va haciendo estas imágenes, o esta otra sobre las paredes de las calles, que bueno, se van deteriorando los carteles y va quedando como esta textura en específico. Después está Joel, bueno, sigue siendo Joel Trejo, con esta idea pues de caminar y documentar la calle, y ese es un aspecto que es complejo porque, como mencionaba, la ciudad de Tijuana casi no tiene banquetas, entonces uno tiene que caminar sobre las calles en donde están los autos y demás, porque es muy difícil poder transitar sobre la ciudad. Y bueno, después viene, ya entramos con el periodismo, Omar Martínez, por ejemplo, estas dos imágenes, esta imagen del lado derecho es la imagen de la garita, donde uno cruza todos los días a San Isidro, que es lo primero, este es el puerto de entrada, y pues son todas estas puertas. Cuando hay problemas de encontrar a alguien que está cruzando o contrabando o personas en los autos, pues bueno, puede tocarte que ya no te dejen pasar y esté toda la Guardia Nacional o la policía aquí. Y de este lado, pues es la misma valla que hemos visto del mar, que desemboca al mar y que, bueno, de alguna manera está en todo, delimitado en todo el paisaje de Baja California, que justo delimita, ¿no?, esta ciudad, y a veces la gente se quiere pasar. Considera que andan revisando si es viable, aunque siempre están vigilando, y de todas maneras, pues la gente a veces se atreve a cruzar, ¿no? Y bueno, pues como es una ciudad de frontera, y como sabrán, como ciudad de frontera, pues siempre hay mucha violencia en general, ¿no? Como, bueno, esta imagen que hace Omar Martínez, que está más encaminada a, hay un policía, que seguramente habrá algún atraco que está por aquí, pero la imagen de la pared que dice, si te llevo en mi corazón, con el Snoopy, la vuelve un poco tierna cuando en realidad estamos viendo una escena más violenta, ¿no? Entonces, como también matizar un poco lo que hay en el paisaje urbano, que a veces puede ser muy crudo de lo que se van encontrando, pero que también puede tener sus matices. Y esta es una pareja de ucranios que vinieron, de la gente de Ucrania, que vino en el 2023, me parece, que empezaron a cruzar por la guerra con Rusia, y bueno, pues los tomó aquí Omar Martínez un poco con esta idea de que el amor pues en frontera pues también existe, y que la migración pues no importa de dónde vengas, ¿no? Como en esta parte de la experiencia, que en cuántos lugares hemos vivido, pues cuando un migrante llega tendrá que aprender a vivir en otras ciudades que a veces son muy complejas para entender, porque no es ni su país ni su ciudad, pero que de alguna manera, bueno, pues se va identificando, ¿no?, con los espacios. Y después sigue Alejandro Cosillo, que Alejandro Cosillo pues también viene de la documentación del periodismo, y por ejemplo esta imagen que es muy icónica, estos son los asentamientos irregulares que mencionaba de las fotografías que hace Ingrid Hernández, pero por ejemplo aquí pues hay unos niños que están jugando con unas ramas como si fuesen pistolas, y entonces este es su espacio y este es su escenario, digamos, este lugar sigue siendo urbano, pero está a las afueras y no tiene pues nada de todos los servicios que requiere una colonia, ¿no?, o un fraccionamiento, y bueno, pues estas son sus realidades. Y de este lado pues me parece que esta es de Ensenada, porque aquí hay
aquí está el mar, ¿no? Y pues esta idea, ¿no? También de encontrar risas o imágenes de retratos en estos espacios. Y esta otra que, bueno, también tuvimos migración de Haití y de otros lugares y que mencionamos, pues se van integrando a la sociedad poco a poco, haciendo otras actividades. Y aquí, por ejemplo, este es un paisaje de estos asentamientos irregulares, pues, en donde hay ropa tendida. La gente a veces cuando llega, pues tiene que llegar a lugares que no son, no están de alguna manera civilizados y bueno, pues van un poco adaptándose y haciendo uso de estos espacios para poder subsistir en lo que intentan cruzar al otro lado. Si algunos son refugiados políticos, pero ahorita con las políticas migratorias actualmente es muy difícil, ya no hay ni citas para poder cruzar y bueno, la gente no tiene oportunidad en estos momentos para poder hacer esta transacción, ¿no? Bueno, y un poco, esto es parte de mi trabajo que he presentado en algunos lugares. Voy a hablar un poco de mi trabajo. Y lo que yo decía anteriormente es que hago esta documentación de ciudad, de la migración, pero también entender la migración no única y exclusivamente con las personas, sino también con los recursos naturales, con los propios espacios que de alguna manera tienen movilidad y también se desplazan, ¿no? Pensemos un poco como esta idea. Y pues si pensamos entre este límite, como bien decía el territorio, que es siempre que hablemos de un territorio, habrá un límite y otro límite, ¿no? Entonces, generalmente en la frontera hay demasiada movilidad. Todo mundo tiene que desplazarse de un lado a otro, como en este caso, pues hablábamos de que hay un cruce diario de gente que habita en Tijuana, pero trabaja en Estados Unidos o tiene también a sus hijos estudiando en Estados Unidos y cruzan diario, por ejemplo, o de la gente que regresa de Estados Unidos y que, bueno, está en ambos espacios. Y parte del proyecto que yo he desarrollado, que sigo pensando en lo geográfico, se llama La Geografía del Hogar, porque empecé a documentar las casas móviles que se trasladan de Estados Unidos, se importan hacia México, y de alguna manera estas casas que no tienen cimientos, pues se insertan en el terreno y se van construyendo, ¿no? De alguna manera tienen una cierta cuestión de efímero, pero luego sí tienen, empiezan a hacer raíces, que es algo como muy extraño. Y bueno, parte del proyecto que yo presentaba iba tomando la fotografía por fuera y por dentro, hacía una documentación y luego las imprimí en una tela transparente para suspenderlas y poder ver cómo transitar alrededor de ellas. Y estas casas móviles que se trasladan así, pues la característica es que ya están armadas, ¿no? Que nada más las compras, se llevan al terreno y se van armando y todos los servicios se conectan por abajo, por aquí abajo. Y también empecé a encontrar como muchos huecos o líneas entre cada una de ellas. Y esta idea de la geografía del hogar fue porque tomé fotografías en Rosarito, que es una ciudad cerca de Tijuana, en Tecate y en Ensenada, ¿no? 4 ciudades diferentes que tienen este tipo de vivienda y que esta vivienda es más barata, pensémoslo así, y que no tienes que construir, ¿no? Entonces, pero la característica es que te las traen de Estados Unidos. Y cuando ya la compras y la llevan al terreno, por ejemplo, pues las llevan en la madrugada porque no hay permisos para trasladarlas y pues la tienen que llevar en estos fragmentos, ¿no? Pensémoslo de esta manera. Y pues es un modo de vivienda que también tiene que ver con esta movilidad que yo estoy pensando, ¿no? Y bueno, este proyecto que ya hice algunos años, que se llama El Huésped, pues es un trabajo de fotografía nocturna, de paisaje nocturno, justo de la ciudad de Tijuana. ¿Se acuerdan? No sé si se les quedó en la mente la fotografía de Mónica Arreola. Este edificio
es el mismo, pero fotografiado de noche, que mencionaba yo, que está en una colonia donde pues ha estado más de 20 años y no se ha terminado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues este paisaje urbano justo habla como de esta ciudad y de estos espacios que están entre calles que no están acabadas, entre lugares que yo decía, por ejemplo, esta es una calle que baja y no hay banquetas, pero es una avenida y la gente tiene que transitar por estos lugares, ¿no? O como estos otros, este es el centro de la ciudad, que ahorita vamos a hablar de esa característica, y también, pues, de colonias que no tienen nada que ver con la violencia o con la frontera, que tienen una estética que también se puede tomar a partir de la relación de estos espacios. Yo transitaba de día por estos espacios y son lugares súper transitados, ¿no? Entonces decía, ¿qué pasa si los transito por la noche o en la madrugada? Y cómo buscar esta estética de tranquilidad, de contemplación, pero que de alguna manera pareciera que algo va a pasar, ¿no? Como que siempre está pasando algo en específico. Y bueno, este otro proyecto que se llama Lo Nocturno Fronterizo, este trabajo es el centro de la ciudad y nuevamente pensar en un centro, la ciudad de Tijuana no está geográficamente ubicada en el centro, sino está pegada ya con Estados Unidos, en la línea que yo les mencionaba al inicio, y pues por ahí está el cruce, en ese lugar está el cruce de las Garitas. Entonces el centro tiene como esta característica siempre de estar en construcción, ¿no? Como los edificios van, vienen, o los negocios también, y casi siempre estamos hablando de que en el centro existen estas farmacias, precisamente, las más baratas de Estados Unidos, cruzan a comprar medicamento porque les sale mucho más barato. Este que dice Dax es una de las tiendas como icónicas de la ciudad de Tijuana, y como estas calles, ¿no? Los murales pintados y en el centro y demás. Entonces, este trabajo lo he estado haciendo paulatinamente. Ahorita ya ha cambiado bastante el centro, un poco más. Y pues esa característica que el centro no es el centro particular, pero que está muy relacionado con Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, y esta es una imagen de documentación de la geografía del hogar. Por ejemplo, yo entraba a las casas a tomar foto, a preguntar por qué ese tipo de vivienda les parecía más adecuada y cuánto tiempo tenían viviendo en esos lugares. La gente muy amablemente me recibía y, bueno, pues es una foto de documentación del espacio. Y bueno, pues estas son las referencias que tengo de la mayoría de los artistas y de algunos textos que estoy consultando constantemente. Y bueno, pues a partir de esto me gustaría como abrir a un diálogo y pues agradecer nuevamente la escucha. Espero que no haya hablado muy rápido porque luego me pasa eso. Entonces voy a dejar de compartir. Listo. Muchas gracias, Maíra. Este panorama no es muy amplio y complejo también. Creo que se logramos tener uma ideia da complexidade, não? E me quedei pensando muito em como, por exemplo, nós acá, e hablo por mim, não? Bueno, agora é um ruído de militares passando aqui, fazendo seus exercícios. ¿No? Bueno, tenemos nuestras fronteras aquí también, muy cerquita. Entonces estaba pensando mucho en relación a, porque nosotros tenemos el noticiero, ¿no? De cómo va en los últimos años, ¿no? El primer gobierno de Trump y ahora el retorno ahí y cómo se ha tornado más difícil, como tú has hablado ahora en relación al cruce, ¿no? Y que está casi imposible no se pueden ir más a hacer cita para intentar tener una movilidad, ya que es una de tus palabras, ¿no? En relación al territorio, y cómo eso se ha
se queda mucho más duro, digamos, no más difícil. Entonces, lo que me quedé pensando es cómo eso también impacta en los proyectos artísticos, ¿no? Y no sé si pudieras comentar un poquito, ¿no? En relación a cómo se ve un cambio en relación a la producción de imágenes, ¿no? Más vinculada a esse cambio que hemos tenido no político e em relação a períodos anteriores, ¿no? En la producción de imágenes. Así. Pues es una cosa muy extraña porque esta relación frontera o relación con Estados Unidos siempre ha tenido todas las dificultades, ¿no? En realidad, por cada periodo, pensemos, ha habido muchos deportados, han venido caravanas para poder querer cruzar, ¿no? Y entonces, pues nosotros como artistas, lo que en algún momento generamos, yo hablo aquí de un trabajo más de carácter simbólico hacia la parte poética de la frontera. No estoy hablando como de las realidades complejas, pero hay otros artistas que sí trabajan estas realidades complejas, también en el cine documental y en los medios audiovisuales, ¿no? Pero a veces es muy complicado poder hacer algo en específico, ¿no? Con todas estas relaciones. Hay otros colectivos que trabajan también en San Diego, que hablan de esta parte migratoria, que hacen esta crítica y esta reflexión sobre qué implica que todos somos migrantes, ¿no? En realidad. Pero hasta ahorita, pues lo único que nosotros como ciudadanos primero y luego como artistas tenemos que entender es que no podemos pelearnos con el otro lado, porque nos necesitamos, ¿no? Es una relación un poco perversa, pensaría yo, porque pues yo en algún momento diría, no quiero cruzar, ¿no? No quiero ir al otro lado porque esto me va a implicar a mí un problema psicológico o emocional, porque cuando uno hace el cruce a Estados Unidos en este puerto de entrada que yo les mostraba, lo primero que te preguntan es qué tienes para declarar, si llevas algo, y a dónde vas, ¿no? Hacia dónde vas. Pero en ese lapso, el agente migratorio puede tener la decisión de dejarte cruzar o de no dejarte cruzar. Entonces, siempre que cruzamos, tenemos como esa sensación de, de pánico, ¿no? O sea, ¿qué le voy a contestar? Y así, y demás, ¿no? Claro que ya asimilado la gente que yo creo que cruza todos los días, pues evidentemente ya se le hace muy normal, ¿no? Ya lo tiene como más asimilado, pero yo creo que no, o sea, sí podemos ser críticos frente a esta posibilidad, pero realmente no hay una cuestión que podamos modificar, ¿no? Desafortunadamente. Y yo creo que, bueno, ahorita los artistas, la mayoría de los artistas que estamos produciendo en activo, pues lo que queremos es de alguna manera también intentar proyectos comunitarios en los que podamos apoyar a las personas que vienen o de qué manera podemos mostrar esta relación de necesidad de un lado y de otro, porque también no nada más nosotros estamos sufriendo, las personas en Estados Unidos también tienen un problema ahorita muy fuerte, ¿no? Se han cortado muchas cosas, y bueno, pues lo que hay que hacer en este aspecto es la resistencia, resistir, pero seguir produciendo, ¿no? Y entonces ver de qué manera pues los proyectos siguen avanzando bajo esa perspectiva, ¿no? Yo realmente, digo, ahorita que presenté esta parte de la experiencia fotográfica, hay otros fotógrafos que tienen otros proyectos, pero en específico están más como las fundaciones, las ONGs, las asociaciones civiles, que hay muchísimas aquí, que trabajan en relación a cuidar este aspecto migratorio, porque realmente llegan muchas personas de todo el lugar, ¿no? Latinoamérica y otros espacios, y bueno, pues hay una necesidad de colaborar entre todos, ¿no? Entonces el arte, pues de alguna manera puede apoyar en ese sentido con acercarnos a las casas a las casas y a los espacios donde se requiere esa ayuda precisamente. Pero pues hay una crítica desde la práctica artística, pero pues pensemos que políticamente hablando
es muy complejo hacer una revolución, ¿no? En estos momentos. Pero considero que se sigue hablando de este proceso. Algo que también es muy importante es que a muchos de los jóvenes que están estudiando con nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Artes, o de los artistas que ya tienen una trayectoria, también les cansa mucho hablar como de eso, de la migración. Entonces yo lo que creo es que si hablaba de este territorio y de esta experiencia de vivir en esos espacios, también tiene que ver qué vives día a día para poder producir esta práctica artística, ¿no? Cómo hablar de la frontera sin tener que decir que esto es migratorio o tal, pero estamos hablando de una identidad, pero estamos hablando de una experiencia de la ciudad en general, y que también esa parte que no exalta esta violencia, porque hay muchísima violencia también, pues también es parte de nuestro día a día, ¿no? De nuestro hacer cotidiano en la frontera. Entonces creo que por ese lado, pues la práctica artística está comprometida a ser reflexiva, pero también está comprometida a entender su experiencia desde cómo los artistas se vinculan, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Ana Andrade, que fue un proyecto que a mí me parece, tiene ahorita un documental que hizo justo de esa experiencia. Ana Andrade se comprometía todos los días a estar ahí en ese espacio, y estar en ese espacio con las personas migrantes y que habitan ahí, pues es arriesgarse a vivir pues alguna enfermedad o lo que sea, porque no son espacios que sean cómodos ni que tengan todas las facilidades, ¿no? Pero ella estaba muy comprometida y como por 2 años estuvo yendo, conoció a muchas personas, las documentó, se hizo amiga de las personas. Entonces, como ese compromiso me parece que es muy importante de los artistas, ¿no? Como entablar una relación, por ejemplo, el proyecto de Ingrid Hernández, que ya tiene mucho en los asentamientos irregulares, lleva más de 10 años documentando esos lugares, ¿no? O sea, va continuamente a los espacios, abre diálogos con las personas, fotografía, indaga. Entonces, como esas experiencias me parece que son necesarias, ¿no? Precisamente como observarnos y luego llevar. Ingrid a veces lo que hace es que lleva esas imágenes a esos espacios, esas fotografías, las exhibe ahí, dialoga con las personas. Entonces, pues hay compromisos que me parece que sí son importantes, como en continuar con las experiencias ciudadanas en relación a la práctica artística. Gracias. No sé, ¿alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta? Puede, ¿no? Yo gostaria. Sí, por favor. Olá, Maíra. Muchas gracias Hola. por la presentación. Bueno, yo no conozco a Tijuana, quizá un poco por Mano Chao y por Roberto Bolaño, pero todavía una dimensión más conceptual de que hablaste, ¿no? Cuando trabajas, cuando empezaste, hablaste de la noción de la territorialidad. Y bueno, yo tengo un poco esa origen, un poco de la discusión más conceptual. Y bueno, porque me parece que todavía la idea de territorialidad en general pone una posibilidad más grande y más compleja que la idea de territorio, porque la idea de territorio trae en sí una delimitación muy definitiva, ¿no? Como si fuera una cosa natural, eterna. Bueno, tiene incluso una origen muchas veces de la etología, ¿no? De los ambientes de los animales. Bueno. Pero todavía tenemos en Brasil, en las últimas décadas, un poco de la discusión de la tensión, mismo en relación a la idea de territorialidad, que, bueno, parece un poco más amplia, más abierta, y que propone la posibilidad de relaciones territoriales más complexas, porque fundadas en distintas territorialidades. Ya no hacen la idea de un territorio como una expresión casi antológica. Pero en esa discusión hay un poco una cierta problematización
mismo de la idea de territorialidad, porque impone cierta circunscripción, ¿no? En lo espacio vivido, y entonces se tiene un poco más trabajado en algunos procesos, y aún pienso que tiene una relación muy fuerte con la idea de espacios de frontera, ¿no? En especial de fronteras políticas nacionales, que es la idea de territorialización, ¿no? Que es más que pone más, de manera más fuerte la idea de que los procesos territoriales son procesos, ¿no? Y no se quedan estables. Y bueno, pero todavía en espacio de frontera, quizá se tiene una tensión más fuerte y más explícita en las ideas de territorio, territorialidad y territorialización, ¿no? Por ejemplo, en esa situación política de ahora, ¿no? Las ideas parecen más de territorios, ¿no? Son territorios más establecidos, cerrados, ¿no? Pero tiene una tensión y ese sentido parece un poco a partir de tu presentación, ¿no? Que la tensión tiene a ver con procesos de territorialización, porque la gente se va, se viene y tiene una imposición política para demarcación de territorialidades y de territorios en última instancia. Bueno, no sé si se quedó claro, pero me instigó mucho esa problemática, ¿no? De la cuestión del territorio, de la territorialidad que usas, ¿no? Y de la posibilidad de una fuerza distinta de la idea de territorialización para procesos como esos que se viven en la frontera de México y Estados Unidos. Pero no sé, un poco comentario. Sí, justo por eso para mí el concepto, que es más amplio, yo lo puse muy fragmentado ahí, y por eso me apego más a la geografía humana, porque pensando en la idea de la geografía humana que habla de la interacción de las relaciones sociales en los espacios y en estos espacios construidos o materializados, pensémoslo así. Entonces, me parece que los artistas aquí en la frontera justo lo que cuestionan es precisamente esto que yo decía de la canalización del río, ¿no? O sea, ese espacio, que es un espacio, que es un limbo, porque no tiene agua, pero es un río, y va a desembocar a Estados Unidos, pero del otro lado de Estados Unidos es un espacio que es una reserva natural. Del otro lado sí hay agua, y del otro lado hay flora y hay fauna, y entonces es como esta práctica de revisar qué pasa con estos lugares, ese territorio que está delimitado, pero que para el artista puede explorarse desde esta perspectiva de qué sucede en un espacio y en otro, y cuestionarnos en esta reflexión crítica que yo decía, ¿por qué de un lado funciona de esta manera y por qué del otro funciona así? Es decir, ¿qué ha pasado en esta historia de la ciudad que ha dejado estos lugares así en el limbo, ¿no? Precisamente. Y Tijuana es un lugar, es una ciudad que construye todas estas cuestiones del limbo, al mismo tiempo que yo decía que el centro no está en el centro, está en el límite geográfico ya conectado con Estados Unidos. Y pensar eso en la práctica artística también es pensar qué pasa en ciertas calles en específico que ya están, o sea, el vecino de al lado ya es Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta experiencia vivida de esta geografía humana de la que habla Alicia Lindón también, pues es precisamente cómo tu cuerpo como artista se desplaza y va ubicando estos lugares y vas haciendo estas preguntas o anotaciones para cuestionar esta idea de ambas partes, el territorio, la territorialidad y cómo esto funciona. Para mí, ahorita que estoy haciendo esta investigación, que no es la que estoy presentando, pero que tengo esa investigación, la situé con 4 artistas específicos, que sí, una es Ingrid Hernández y la otra es María José Crespo, que María José Crespo ha
también cuestionado esta idea del paisaje y la traduce a partir de una experiencia de lo tridimensional y hace instalación y performance con los objetos que va recopilando, ¿no? Entonces, como esta idea de territorialidad en esa experiencia multiescalar es lo que a mí me interesa estar revisando un poco en los artistas, ¿no? Y pues sí, eminentemente preguntarle a un artista que vive en frontera qué es para él estar aquí y vivir en frontera, porque sí hay una diferenciación con, pensemos, la Ciudad de México, que es una ciudad mucho más grande, que tiene una característica urbana muy específica de mucha población, pero es muy diferente esta relación de estar en el límite del país y de vivir en el límite todo el tiempo, ¿no? Es como, sí, es estar cuestionándote todo el tiempo ese límite, cuál es ese límite, ¿no? Y en esta relación, porque en pandemia eso pasó, nosotros no pudimos cerrar nunca la frontera, como mencionaron a nivel internacional y global que se iban a cerrar todas las fronteras, esta frontera nunca cerró, porque no se puede cerrar. Entonces cruzaban las personas que eran necesarias, de carácter necesario como médicos, como la industria de alimentos y demás, ellos cruzaban a trabajar. Yo como ciudadana común, que no tengo nada que ver allá, yo no podía cruzar, pero no se cerró la frontera, se cerró parcialmente, ¿no? Entonces, también es entender esta relación que yo menciono, bueno, no se puede entender, pero esta relación intrínseca que se tiene en ambos lados y que, pues, es una locura. Actualmente llevábamos, pues, como un año y medio, más o menos, que muchas personas de Estados Unidos se vinieron a vivir aquí y cruzaban diario. Y entonces vivían aquí, pero trabajaban en Estados Unidos. Les facilitaba, como la vivienda se puso muy cara en Estados Unidos y en Los Ángeles y en todo este lado, compraron mejor casas aquí y se vinieron a vivir acá. Y eso provocó urbanamente un caos de tráfico que ahorita seguimos teniendo, ¿no? Entonces, como no podemos pensar que nosotros nunca vamos a, o sea, que siempre estamos ligados a, ¿no? Y hay otros artistas, que no he puesto aquí, pero que trabajan justo esa relación también con la parte natural, con el agua, la relación del agua, que es muy compleja y que, pues para nosotros el agua viene de Estados Unidos, pero que en algún momento se quiere cortar y que no pase el agua, por ejemplo, como estas cuestiones orgánicas que no se pueden parar, pero que existe la conciencia de que probablemente se pare, ¿no? Entonces, pues, esta gran complejidad es lo que constituye esta frontera, un poco. Me quedé pensando ahora, a partir de la pregunta de Eber, ¿no? De las consideraciones, eso de la territorialización. Yo no conozco San Diego y no sé, pero Tijuana se percibe, al menos en las imágenes que tú nos has mostrado, hay una horizontalidad, ¿no? La ciudad no es verticalizada tanto, o sí. Actualmente sí. Actualmente sí. Sí, ahorita llevamos como 2 años, más o menos 3 años, que empezaron las construcciones verticales en un lugar que es altamente sísmico. Nosotros tenemos, sí, qué buena nosotros idea. aquí tiembla, la tierra se está moviendo todo el tiempo. Entonces, y justo los cerros en donde vivimos, pues no es fija, se va desmoronando. Entonces empezaron a construir verticalmente desde hace año y medio, más o menos 2 años, y pues ahorita hay mucha construcción vertical, pero pues no sé qué va a pasar porque, bueno, como está pronosticado, pero no sabemos cuándo suceda, tenemos las fallas de San Andrés, estamos cerca de la falla de San Andrés, entonces esa falla todos los años se mueve, todos los años, o sea, siempre se está moviendo, siempre, siempre. El territorio aquí no es fijo, para nada fijo. Entonces, a mí me preocupa mucho estas construcciones verticales, pero pues las han, digamos, las aprobaron, ¿no? Ahí están. Y supongo que construyen con materiales resistentes para los temblores y todas estas cuestiones, pero, y ahorita no puse fotos, pero sí hay ya ahorita mucha construcción vertical. Ese era otro proyecto que yo tenía ahí pendiente, pero ya no lo logré hacer. De todas estas edificaciones que se empezaron a realizar, sobre todo en las zonas doradas, que le llaman la zona dorada, que es las colonias que tienen más recursos, pensémoslo así, ¿no? Que es a donde se vienen a vivir.
pero pues ahorita toda la ciudad ha crecido mucho hacia el este, que digamos todo el este de la ciudad, pues también habría que fotografiarlo porque hay muchísimo, es muy diferente el este a todo esto que yo presenté, que es la canalización, la urbanización y demás. Entonces está creciendo mucho Tijuana, ya tiene mucho tiempo, y pues no sabemos qué va a pasar porque pues sí, o sea, cada año tiembla, si no es, o sea, tiembla en California, tiembla en Los Ángeles, tiembla en Mexicali y la tierra se está moviendo muchísimo. Entonces, sí, tal vez lo que yo presenté está muy plano, pero sí hay, lo que yo decía, ¿no? Esta ciudad está construida entre montañas, somos puras montañas aquí. Sí, sí. Y así también eso en tu obra también, ¿no? Hay algo ahí que es muy, al menos me pareció muy transitorio, ¿no? Es como si fuera una transitoriedad y como si fuera algo provisorio, que no es definitivo, ¿no? Entonces, cuando algunas imágenes y en el tuyo mismo que dices que las casas llegan de Estados Unidos, ¿no? Por la madrugada, y mucha construcción como acá también con sobras, ¿no? Con residuos. Entonces, es una obra con lo que sobra, ¿no? Con lo que... Y siempre impacta mucho de ver también cómo tenemos similitudes, ¿no? En las poéticas también, ¿no? Nosotros acá hemos vivido una experiencia climática radical, por así decirlo, ¿no? En relación al agua, tú conoces Porto Alegre, entonces eso ha impactado muchísimo la producción en las poéticas, ¿no? En el arte. Y esa situación del territorio que tú dices, como un artista a veces es difícil hablar de algo, vive en una situación de frontera, aquello le constituye, pero no desearía seguir hablando de aquel, o no, y a veces también hay un cierto imaginario que si vamos a hablar de Tijuana, es esto que va a venir, ¿no? Entonces, es muy interesante eso también, cómo se refleja en las poéticas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, si no, podemos pasar a escuchar Eber y seguimos la conversa, ¿puede ser? Sí. Entonces, muchas gracias, Mayra. Si puedes, nos acompañe. Sí, me quedo aquí escuchando. Gracias. Si tenemos que mudar alguma coisa aqui? Não? Não? Mas, como... Ah, sim, nos slides. eu vou... Quero. E tu pode ir fazendo de acordo, faz um fio jazz, assim. Falando e tu vai indo para frente. Essa certinho aqui, quando. Só fechar. Sim. Tá bem. Oi. Ótimo. Claro. Pode ser.
Estava tudo em on, viu, essa conversa. A gente está em on. Gente, tudo bem? Tá valendo. Sim, tá valendo. Bom, gente, boa tarde, então. A gente acabou de assistir a Maíra, né? Ela vai estar aqui com a gente, vai seguir acompanhando. E então agora nós vamos estar com o professor Heber Marzulo. O Heber, ele tem um caminho, né? Parte do caminho eu conheço, né? Não todo, mas parte do caminho eu conheço. A gente se encontrou já tem alguns anos aqui em Porto Alegre. E nas pesquisas do Heber tem muitas questões que também interessaram a minha pesquisa, então acabamos nos encontrando em eventos, né, e depois mais dentro do próprio grupo de estudo, que fui convidada para participar aqui na arquitetura, no GPIT, e o caminho do Weber, a gente conheceu mais agora ainda com a escrita Cobogó, o livro, em que ele traz, então, junto com a Daniela Cidade e a Fernanda, eu acho, né, a Cecília, um pouco da trajetória desse grupo de pesquisa, né, com as questões que foram tomando, né, uma dimensão mais ampla, porque foi uma análise de 10 anos do GPIT, né, com a complexidade que tem um grupo de pesquisa, que tem uma relação também com um grupo de pesquisa lá do Rio de Janeiro, quer dizer, é amplo, né, nessa área, embora a formação seja na sociologia, né, Heberto tem um caminho muito grande na discussão do urbanismo, né, e está ligado à questão das políticas urbanas que a gente vive, e muito conectado com as questões de Porto Alegre. Não só, mas acho que Porto Alegre tem tomado muito o caminho das preocupações e questões que o Weber se envolve, né. Então, é uma apresentação breve, mas para dizer para vocês que a gente está com alguém que realmente tem assim, uma trajetória, né, de pensar e de operar ações com a nossa cidade no trânsito com as artes, que isso é muito interessante, né, também faz essa transversalidade, né, nas ações que desenvolve junto ao GPIT. Acho que você pode até apresentar mais detalhes, né, você falou que tem mais, agora, outras pessoas chegando, então... Agradecer demais a tua presença, né? E já sei que tem uma trajetória bonita que aconteceu com o Poéticas da participação há anos atrás, né? Já está atravessado também com essa parceria que existe aqui. Então, acho que ele está se sentindo em casa, né? Aqui na Casa Musgo, que você já conhece o Rodrigo, e está bem ambientado. Ok, obrigado, querida. Por um momento. Bom, primeiro, né, quero agradecer muito ao convite. Fiquei super, enfim, feliz, honrado, etc. e tal, pela lembrança, pelo convite. É um espaço em que eu tendo a ficar à vontade, né? E eu vou um pouco falar disso a respeito desse meu lugar aqui, que tem a ver com parte do que eu vou estar falando em termos mais imediatamente ligados aos conteúdos que eu vou propor para a gente conversar, né? Mas tem uma relação antiga com a casa, né? A Casa Musgo como vizinho. E uma simpatia pela ideia de casa e de musgo, né? Me parecem, enfim, duas expressões que casam muito bem. Para princípio tem, né, a Martina e o Rodrigo, nossos anfitriões, né, mas antes tem essa dimensão da vizinhança. E tudo começa um pouco com o maravilhamento, né, do meu filho, numa época assim entre infância e adolescência, aquele certo limbo, né, etário, puberdade, né, e o Moreno passava aqui e adorava ficar olhando. Lembro particularmente de um período em que a casa tinha ações de grafite, de pintura mural, né? Ela era um suporte. E como a gente morava morava aqui do lado, e eu sigo morando, cara, e por algum motivo a gente circulava muito por aqui, a gente acabava encontrando, cumprimentando, etc. Isso tudo antes de associar Rodrigo a ele próprio e Martina a ela própria. A Martina, inclusive, tem uma relação mais de conhecer pais, etc. e tal, e ela da própria infância, né? Então, assim, tem uma relação imediata com essa dimensão espacial, né? No lugar em que eu estou
hoje falando, imediata e cheia de relação afetiva, e remete a parte da minha trajetória biográfica, até porque isso tudo acontece poucos anos depois de eu ter voltado para Porto Alegre, né? Aquela coisa da formação acadêmica, de passar anos fora, etc. e tal, eventualmente. E aí, assim, eu vi a casa, né? Enfim, mudar de cor, né? Mudar de suporte, né? Agora suporte para ateliê, para galeria, para loja, né? Mas as paredes já tendo sido suporte para intervenções artísticas, né? A casa fechada, a casa com muito movimento e agitação, a casa legal, em algum momento era o que como a gente tratava em casa. Às vezes eu até me refiro a outros que não conhecem. A casa legal desse trecho da Vieira de Castro, né? No Quarteirão, que é um quarteirão em que eu morei, e ao mesmo tempo marcada. E a gente teve a intervenção, né? Parece que não vazou o som para os nossos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adoro isso de podcast, né? Quando fica gravado. Do outro lado da rua, então tem essa quadra tão legal, mas ela é um lado muito legal, porque o outro lado é um centro de produção do horror, historicamente, que é um colégio militar de Porto Alegre que produziu vários ditadores militares da história brasileira. Então tem essa tensão nesse espaço também, que eu, pelo menos, tenho sempre muito presente por morar aqui, né? Conheci depois o Rodrigo também, através de vínculos de amizade, indiretamente familiar. Enfim, localizei a Martina numa história muito longa de relação com os pais dela. Né? Trabalhei com níquel em consultoria, eu acho que a Martina devia ser pequena, nem era ainda a Martina. Enfim, então tem toda uma relação imediatamente ligada à parte do que eu vou estar falando aqui, na minha incidência com esse lugar, com as pessoas que nos recebem. Além da relação com a Cláudia, né, que já vem de algum tempo. Eu lembro sempre muito, mas talvez tenha sido muito marcante, a nossa ação na 20 de novembro, né, de uma grande conversa com a Ani, com o Ezequiel. Eles estavam começando a ocupação, que agora já tem avanços significativos, né, a terceira ocupação, 20 de novembro, numa rua próxima aqui, em que a gente fez uma ação de modo meio conjunto, né, à época, mas era dentro de um evento, né, eu tenho a impressão que era isso, era um sítio, né, era o evento. Isso. A Lilian, em tese, está nos ouvindo, pelo menos isso foi o que ela me avisou um pouco antes aqui. Bom, eu sigo nessa vizinhança, eu moro 2 quarteirões daqui, eu enxergo a Casa Musgo de casa, que é fácil, porque ela é um marco, né? É fácil tu identificar e usar a casa como referência para, por exemplo, dizer, olha, é depois, é antes, é na mesma rua, é para o lado de baixo da rua, etc. Só não vai para o lado da frente, né? Do outro lado da rua, ali é ruim. Mas, assim, eu tenho passado menos por aqui. Isso me incomoda um pouco. Mudei um quarteirão e isso mudou meu eixo. Eu fiquei menos dentro do Bonfim e virei mais Santana. Santana, aliás, que tem tudo a ver com a fala, o termo, mas que tem tudo a ver com a questão que a Maíra trouxe, porque remete a uma cidade fronteiriça brasileira do Brasil com o Uruguai, Santana do Livramento. E aqui eu estou fazendo quase uma livre associação linguística, né? Mas porque, na realidade, eu queria falar no texto de uma indicação de leitura do livro Louças de Família, da Eliana Marques, que é um livro maravilhoso, um livro estupendo, é o primeiro romance dela, e que se passa no ambiente de uma família herdeira da diáspora africana, né, herdeira do processo de escravização do século XIX, na fronteira do Brasil com o Uruguai. E que tem uma situação, parece, bem mais parecida com Tijuana do que eu imaginava, né, dada essa fala final da Maíra explicando que, enfim, tem ruas que tu
que tu passa de um lado para o outro, que é a situação que a gente vive em Santana do Livramento. Mas eu não vou falar de cidades de fronteira, nem de fronteira, embora eu ache sempre um tema fascinante. Assim. Bom, numa breve apresentação, né, eu tenho, além de conhecer, dos amigos, etc., né, tenho ainda na minha vida o Moreno, que é um moleque esse, que agora é um rapaz, né, a Amora, que é uma moça já, a Andréia, que é a minha parceira, a Gladys, que é minha mãe octogenária, super ativa e ativista, né, tem o Charlie, que é o meu caramelo, que há 5 anos ficou paraplégico, e é um personagem. Eu já notei que a gente virou nós dois, eu e o Charlie, viramos um personagem do bairro, né? As pessoas já se referem um pouco a nós como uma unidade. Tá? Então, assim, nós não somos nós estamos na primeira pessoa do singular, eu tenho essa marca, então, muito forte no entorno, né? E eu tenho um crédito, quanto talvez das famílias mais horrorosas produzidas na história do Brasil, porque eu tenho um Breno, meu pai, que morreu da pandemia uma semana depois da vacinação ter sido autorizada por um governo que negava a importância da vacinação durante a pandemia. Então, eu tenho essa dor, né? Foi um momento super difícil, mas eu tenho também esse crédito de me sentir absolutamente liberado para chamar os fascistas fascínoras da família que comandou o Brasil no governo anterior de fascistas fascínoros. E esse crédito eu devo ao meu pai, embora tenha custado a perda dele. Mas queria aqui fazer o registro, né? Enfim, pai e avô. Bom, tem também aí toda a minha circulação pelo bairro, porque eu, além de tudo, trabalho na arquitetura, então eu trabalho do outro lado do parque. Né? Então eu circulo no parque, enfim, para caminhar, para passear na minha unidade pós-humana, né? Porque sou eu, um cachorro, então a gente não é nenhum... Eu não sou cão, ele não é humano, e ainda tem a cadeira que permite que ele se desloque como mais uma dimensão do não humano nessa relação minha com esse espaço. Né? Isso não acontece em tudo que é lugar onde eu morei, onde eu vivi, tem esse momento específico. Né? E eu sou muito feliz assim, de ter essa relação com o parque, né? Com o Parque da Redenção. Acho que a gente tem uma disputa que a gente não pode deixar cair, que é a disputa pela manutenção da toponímia, porque ela diz muito da cidade, ela diz muito desse lugar, porque ela remete ao processo de escravização, né, como mais uma vez vem aqui à tona nesse meu início de fala. Bom, na minha vida tem, então, a arquitetura, a URGS, a Redenção, o PROPUR, o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Agora eu estou do Programa de Pós-Graduação também de Segurança Cidadã. Tive no PGDR, que é o Desenvolvimento Rural. Tudo meio junto, misturado, tá? Não fiquem achando que é tudo junto ao mesmo tempo e nem que foi um por vez. Né? Enfim, tive um pouco no PGAV, né, de artes visuais, institucionalmente, dividindo uma disciplina com a Maria Ivone, né? Enfim, aí a gente tem uma troca muito intensa, em particular com a Maria Ivone, né? E tem uma relação muito forte histórica com a área, né? Eu sou juliano, né? Para quem não sabe, isso se diz de quem foi estudante da escola, que era a maior escola do estado de ensino público. Então eu sou um juliano porque eu estudei no Julinho, né? E lá tive toda uma formação política, sexual, afetiva, um escambau, tudo isso que a gente passa e sofre e vive na adolescência. Tem uma coisa, então, muito na Santana, tem uma passagem pelo Partenon, Cidade Baixa e muito Bonfim na minha vida, né? Sobre uma época em que o Bonfim era um polo muito grande, e passei por experiências de ativismo ecológico, militância de esquerda, estudantil, circulação pelo Campus do Vale. Eu venho das sociais, faço mestrado e doutorado na área de planejamento urbano e regional e viro professor da Faculdade de Arquitetura do Departamento de Urbanismo e também aí do PROPUR, onde eu fiz o mestrado. Tenho passagem, né, de vida pelo Rio, por Paris, muita circulação por São Paulo e Portugal, em particular, e também pelo litoral, né, uma infância em Bé
e uma coisa depois da adolescência, muito litoral sul-catarinense e a própria ilha, né? Enfim, tem um time de futebol, sou um cara coerente ideologicamente, né? Sou um cara que acho uma potência a identificação por cores, então eu sou vermelho até no time de futebol, não só em termos políticos. Enfim, e me marcam muito filmes, TV. Sou um cara que vejo TV desde que eu adoro série. Não gosto de ver muito filme na TV, gosto de ver série. Gosto de TV, na TV eu gosto de ver programa de TV. Mas eu vejo filme também, porque agora também está difícil, né? Enfim, música, LPs, livros, etc. Eu vou, de saída, pedir desculpa a vocês, agora entrando mais no assunto, tá? Eu acho que eu vou fazer uma fala. Eu tinha essa impressão. Eu não vejo vocês aí no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adoro isso. Bom dia, boa tarde. Eu já falei isso aí. Mas eu acho que eu vou fazer um discurso de desempoderamento. Eu escrevi isso depois de ter escrito tudo. Eu olhei e disse, caraca, que eu acho que é uma posição difícil. Mas eu acho que é uma posição onde a gente, olhando para todos nós, em maior ou menor medida, privilegiados por condição e por origem social, por efeito de racialismo, e a minha fala vai um pouco contra essa estabilização sócio-histórica de atribuição de poder. A primeira questão que eu queria trazer é a ideia da cidade como laboratório. Essa é uma questão que eu já tratei em outros momentos, em outras instâncias. Acho que tem até artigo escrito, não sei nem se não tem. Alô, Lilian, manda um WhatsApp com a Lilian Amaral, né? Entendida como uma ressignificação. Me parece que a ideia da cidade como laboratório, como ateliê na arte contemporânea, tem um efeito de uma ressignificação, desde uma tensão típica do urbano como potência de interpretação criativa. Me parece que contra a cidade hegemônica, e eu acho importante salientar, embora fique feio, né? Mas a cidade ela é hegemônica, mas ela é hegemônica homogeneizante, faz parte do processo de poder hegemônico homogeneizar, poderia não ser, em tese, mas é assim que o processo sistêmico funciona. Pelos poderes, a cidade tem uma potência de experimentação socioartística enquanto espaço de ponto de fuga, onde o porvir, e eu estou usando o porvir aqui para não cair polvão atrás de mim, mas para não cair no devir, para não ter nenhum desvio filosófico semântico, assim, de causar muita polêmica e onde eu não me sentiria à vontade nem com atributos suficientes para empregar a abordagem. Então, vou falar em porvir. Tem como raízes as experimentações, ou seja, pontos de fuga onde o porvir tem como raízes as experimentações, os exemplos. Agora, aqui sim, estou roubando o sentido de exemplo de um texto do Eduardo Ribeiro de Castro, né, em que exemplos ele trabalha como oposição à ideia de modelos. Mas eu não vou falar mais sobre isso. Enfim, se alguém quiser, me procure, etc. Eu tenho um artigo. Exemplos. Esses exemplos, que são raízes, que estão nas raízes das experimentações, me parece que eles estão além e aquém do hegemônico homogeneizante, como uma potência ao mesmo tempo já realizada, tanto quanto sempre em atualização, como uma utopia em processo de realização, realizando-se. Aqui no texto eu até fiz um neologismo e não botei o C como reflexivo, mas sim como dentro da palavra. Então vamos lá, por partes. Né? Eu estou entendendo que a cidade como laboratório permite a emergência como laboratório, como ateliê, como laboratório no sentido da experimentação artística, permite a emergência da potência intrínseca
a experiência da cidade a partir de exemplos. E exemplos que são simultaneamente processos, mas que são também ancestrais, que são também anteriores e que são também além, que são projetos, que são, em alguma medida, morro de medo de dizer, mas direi, utópicos. Então, assim, me parece que essa é uma experiência que a arte contemporânea aponta para a experiência urbana, que é de onde eu estou falando. Eu não estou falando do ponto de vista do produtor de arte que traz esses elementos, mas sim de alguém que trabalha a partir das problemáticas espaço-territoriais e busca, na experimentação artística sobre a cidade, possibilidades de se pensar alternativas às condições do presente, dos assentamentos urbanos. Então, assim, a minha relação com o campo das artes, no que ele incide na cidade, no território, no espaço, é de quem busca aí possibilidades além do que está dado no campo do urbanismo, do planejamento urbano, enfim, das disciplinas socioespaciais. Eu vou propor alguns caminhos possíveis para o entendimento dessa potência, da experiência da cidade, desde a ação interpretativa da ruptura artística. Me parece que trata disso. Aí também tem uma concepção minha, em alguma medida, de arte, como um espaço de ruptura. Então, quando a arte usa o espaço urbano da cidade como um laboratório, ela me permite, do ponto de vista da problemática socioespacial, espaço-territorial, vislumbrar alternativa em relação aos processos hegemônicos homogeneizadores. A cidade tal como ela se produz no âmbito da ordem. Me parece que a arte permite que eu enxergue as possibilidades além da ordem existente. A cidade como suporte da ação ressignifica ou reafirma sentidos em campos de disputa entre conquista e cooptação. Eu estou pensando aqui no grafite, na pichação, em alguma medida na análise de arte. Agora que eu digo, caraca, minha projeção, eu trabalhei com projeção, tem a Lívia Kett, que passou lá pelo IAC, está no design, que foi minha aluna, enfim, que faz essas intervenções, tem um monte de gente fazendo intervenções. Ok, mas não me passou. Mas já fica aqui a nota a ser inserida. Na experiência urbana, então, assim, grafite, pichação e land art. Na experiência urbana, a função da pichação e do grafite, não vou aqui entrar na celeuma, né? Deixa eu botar as tags aqui ainda para deixar a celeuma maior. Trabalhando como um campo, só estou chamando de grafite e pichação, remete, em geral, à afirmação de sentido ou à construção de sentido para lugares em disputa ou funcionalizados no limite de uma perda de sentido enquanto espaço. Aqui já, então, essa dimensão, né, do que a arte me traz do ponto de vista de um analista urbano. Por exemplo, com grafites e pichação. Rapidamente, eu estou tomando, emprestado do Sertor e do Milton Santos, a ideia de que o lugar se torna espaço ao ter sentido antropológico ou histórico. É um pouquinho diferente do que, em geral, se tem no espaço como pano de fundo, o lugar como um espaço praticado. Eu estaria numa camada a mais a partir desses dois autores. O lugar como o espaço organizado geometricamente. E ele se torna espaço na medida em que ele é praticado, esse lugar. Inclusive com rupturas e tensões com a geometrização dada pela arquitetura, pelo urbanismo, pelo design, pelo plano diretor, enfim. Intervenções artísticas em lugares urbanos estabelecem um sentido ou resgatam. Enquanto arte entendida como campo de experimentação e logo, ruptura com o estabelecido, incidem na transformação de lugar em espaço. Me parece que quando a arte, nessas expressões, atua sobre o espaço, ela afirma ou produz sentido.
A historinha anterior aqui tem a ver com isso, com meu filho, a casa, etc. e tal, tudo que ela já foi, tá? Diversos sentidos que essa vizinhança já teve muito a partir de uma intervenção da casa na vizinhança, no território. Bom, agora que bom. Porém, faço aqui meu salve a Paulinho da Viola, né? Porque sempre tem um porém, na vontade quase de cantar, né? Mas se tem também se tem nesse processo um rebaixamento da experiência artística à estética, em processos de cooptação de ações de arte enquanto embelezamento de lugares para os ressignificar, ou seja, ainda está numa disputa de significação. Só que agora, do ponto de vista da ordem vigente. Enfim, o grafite no prédio da gentrificação. Né? Eu vou comentar aqui vídeo processos de implantação de obras diárias em áreas gentrificadas. Então, me parece o típico processo daí de transformar arte em estética, mas ainda assim, o próprio capital também resgata esse sentido da arte incidindo sobre o território urbano como produção de sentido. No caso aqui, de um sentido de aburguesamento, de valorização fundiária, imobiliária, etc. e tal. Diferente, no sentido da onde eu trato, das áreas populares de armazéns industriais grafitadas, pichadas, tagadas. Mesmo algumas que venham a se tornar aburguesadas gentrificadas, tá? Porque no processo histórico do processo de gentrificação, que eu estou tratando aqui como aburguesamento também. Já estou quase largando a gentrificação. Em alguma medida, nas experiências de land art, também se encontra a mesma tensão, pois, ora, como experimento artístico, estabelecem novos sentidos para a paisagem, ora, com função estética, eu estou jogando estética aqui meio que a noção de estética, valorizam territórios estabelecendo sentidos econômicos financeiros, em especial criando espaços como mercadoria turística. Né? Em muitos lugares, ao longo de algumas rápidas pesquisas, o lugar onde teve uma ação de land art passa a ter uma valorização turística. Né? Às vezes, inclusive, elas tendo uma certa permanência à intervenção. 2. A cidade como referência da produção artística, legitimando o comum popular como experiência vital, está além, mas também com o naif e afins. Tem-se uma tendência, em certo sentido, em certo senso comum ilustrado, a tratar a produção artística de origem popular ou de povos originários como ingênua, no sentido de desprovida de complexidade no campo das artes. Primeira vez que eu estou criticando o campo das artes. Tá? Que implica, necessariamente, na inserção dessa produção em uma posição subordinada e em hipotética hierarquização das obras de arte. A ultrapassagem ao reconhecimento passa pela validação por instâncias de legitimação, como a academia, o mercado, a crítica. Eu tive um desvio Bourdieu aqui, tá? É um Bourdieu que não sai de mim. Eu saio dele, ele não sai de mim. Tal estruturação compromete a emergência de novas experiências a partir de agentes posicionados fora do circuito da validação. Ou seja, a contribuição de ruptura da arte fica limitada porque ela tem essa definição e aquilo que entra, mas não passa pelos processos de legitimação, fica numa posição subordinada. E poderia, dentro desse meu raciocínio, ser fundamental para tensionar o que está estabelecido mesmo no campo da ruptura, que me parece é o campo da arte, da criação artística. Limitando o esgarçamento e ruptura do estabelecido, além das tradições postas. Né? Então,
limita, além das tradições postas, e as próprias rupturas reconhecidas como parte de correntes artísticas ao longo do século XX, no âmbito dos modernismos e a experiência das vanguardas. Enfim, me veio aqui a tradição da ruptura, e eu resolvi colocar aqui. Enfim, sei que tem isso dentro do que está estabelecido e canonizado já. O encontro mais intenso da produção artística com origem, aí eu vou tentar procurar agora como é que isso pode se romper. O encontro mais intenso da produção artística com origem em atores historicamente externos às instâncias de consagração, nos últimos anos, em especial no que tange a obras de artistas de povos originários, agrupamentos herdeiros da experiência afrodiaspórica e ou populares, embora se defrontando com os critérios de legitimação, quase como um limite a ser transposto, de legitimação artística, e assim colocando sob tensão os elementos constitutivos do próprio campo, em geral, ou seja, o encontro mais intenso desses agentes que estão fora, em geral, desde onde eu observo, tem mais a ver com as conquistas desses agrupamentos ao acesso às instâncias legitimadoras, particularmente o acesso às universidades, do que propriamente uma mudança intrínseca ao campo. Me parece que o campo esteja se transformando profundamente para permitir a emergência, já vou dizer aqui o nome de três, tá? Enfim, de algum dessa outra tradição. Mas tem mais a ver com outra tradição. Mas tem mais a ver com eles passarem por instâncias de consagração e, então, estarem no campo. Afinal, os controles das instâncias de legitimação em qualquer campo social é poder. Por isso que não é fácil de entrar. Os casos, obras, produção, práticas, aos nomes, né? Para mim, icônicos desse processo, de Rosana Paulino, Jaider Esbel, e vou trazer um daqui, né, o Leandro Machado, entre tantos e tantos outros, emergem desde posições sociais não típicas dos atores no campo artístico, talvez funcionando esses como exemplos, tá, no sentido dos viveiros, fugindo dos modelos. A emergência da autobiografia, que agora eu vou buscar lá minhas aulas com a Maria Ivone, a emergência da autobiografia como chave interpretativa, porque prática explicitada pelos atuadores da cena no campo. A dimensão autobiográfica, em meu entender, e aqui eu estou me curvando, né, a uma definição brilhante pela querida, enfim, realizada para mim querida e inesquecível Leonor Arcot, a dimensão autobiográfica é tratada desde a condição e experiência política na América Latina, lá pela Leonor, enquanto traço fundante da arte contemporânea e em expressão imediatamente explícita, funciona não apenas para enfrentar as incidências na vida cotidiana e formação biográfica da política como exercício de poder violento sobre camadas intelectualizadas de classe média e mesmo a burguesada, os artistas que a Leonor usa como referência para discutir como traço contemporâneo da arte a dimensão autobiográfica, que está lá no giro epistemológico também, enfim, no campo das sociais, da filosofia, a dimensão autobiográfica. Mas também essa dimensão biográfica abre fendas para desnaturalização do padrão aburguesado como intrínseco à produção artística pela emergência de expressão de agrupamentos historicamente oprimidos, particularmente através do acionamento de disparadores espaço-territoriais, identificadores de trajetórias biográficas autorreferenciadas, não hegemônicas nem homogeneizadas. Eu estou trazendo que os exemplos tais como esses outros, eles escapam da dimensão da hegemonização e da homogeneização, exatamente através de um disparador que é a utilização da autobiografia, que, segundo alguns autores, eu estou tomando a arte, tinha uma característica da arte contemporânea. Então, assim, a autobiografia como um elemento central da produção da arte contemporânea e o ingresso desses outros atores, particularmente a partir das políticas de
acesso à universidade, vão permitir que essas experiências existenciais, biográficas, emerjam no campo da produção artística. E aí, me parece, tem mudanças. Tem mudanças, inclusive, em relação ao que seria a Naif. Sugere-se a visão romântica ou contestatória desde uma concepção de atores oriundos de classes médias e burguesas, através da disputa emergente do espaço e modo de vida dos agrupamentos populares, afrodiaspórico agrupamentos populares afrodiaspóricos e originários, para a manifestação expressa da experiência destes próprios atuadores. O que eu quero dizer com isso? Porque, eventualmente, em outros momentos da história, eles teriam sido cooptados pelos critérios de legitimação do campo. Mas como um dos critérios de legitimação do campo agora tem como um dos seus eixos a experiência autobiográfica, eles têm a possibilidade de ter a obra reconhecida a partir desses elementos autobiográficos que não dizem respeito à origem social clássica dos atores do campo das artes. A visão idílica e exótica ou revolucionária atribuída pelo modernismo brasileiro ao popular e nativo, de alguma maneira, passa a soar ingênua. Talvez haja uma reviravolta aí na ideia de Naif. Outro espaço é possível, tomando-se uma cidade feita. Tá, agora que faço um joguinho, tá? Não disse feia, mas poderia dizer, né? Isso foi porque eu encontrei ali o Eduardo Rasberg ontem, acho. Eduardo na esquina ali, e aí ele ficou falando, como tá feio isso aqui, como tá... E a cidade é muito feia, né? E a gente viveu há muitos anos atrás, eu olho que tem gente que era criancinha, então, que nem curtiu muito essa Porto Alegre, mas é uma Porto Alegre legal, entendeu? Com canteiros, legal. Agora ela tá caída, cai lixo por baixo, sobe água dos esgotos, cai fio por cima, é um horror, né? É um horror, tu tem que andar olhando para baixo, olhando para cima, troquei, né? Não é efeito performático. Bom, como Porto Alegre está feia e mal cuidada, e o tentar se fazer belo pelos grupos no poder já há décadas no domínio da cidade formal, se tem uma produção espacial, em meu entender, agressiva, violenta e excludente. A busca pelo belo pelos grupos dominantes dessas produz mais feiura, mas produz uma feiura particular, porque ela é agressiva, violenta e excludente. Ela é marcada por quem não precisa andar na rua correndo o risco do esgoto que vem, não correndo, né, correndo o risco de tropeçar no lixo, né, ou de um fio cair da rede elétrica, ou mesmo de um pedaço de edifício durante alguma tempestade. E ela é mortal, essa cidade, ela é mortal nas periferias fora do ordenamento. Usei essa expressão, até gostei agora quando eu li, porque daí não fica a periferia geográfica, né, mas é a periferia fora do ordenamento, da ordem. Mas dizer outro espaço é possível, já é. Desde sempre, contra ou por fora, seria a margem, dos poderes instituidores de referência, enquanto experiência espaço territorial fora, além, aquém dos modelos estéticos e urbanos, com a emergência e conhecimento intrínseco, por definição, do vernacular. Estou fazendo uma apologia do vernacular, pô. Tudo bem? No espaço como parte da experimentação artística e, mais ainda, como fonte material, objetual da obra. Se há algo, para mim, de fascinante das artes visuais em relação ao campo da arte, isso aqui é meio homenagem ao Rodrigo, ele não está mais aí. Se há algo fascinante nas artes virtuais em relação ao campo da arte, para mim, é a sua incidência em termos de materialidade, sua plasticidade. Né? A coisa do artista que fica intoxicado por causa das tintas, né? ou se queima por causa da cerâmica, sabe? Essa dimensão objetual que não aparece nas galerias, nos museus, né? Que remete a uma trajetória biográfica dos artistas.
Para mim, essa dimensão material objetual tem uma potência para acionar as materialidades dos espaços de ocupações espaciais, esses fora, além e aquém da formalidade produtiva industrial capitalista, ou a manipulação e reinvenção construtiva da produção capitalista. Aqui eu me lembrei de parte, as sedimentações, que é o trabalho que tem a ver com isso aqui, que apareceu na apresentação da Maíra. Né? Fora da formalidade e reuso do dispensado. O uso do lixo burguês fora da ordem, como material de produção. Eu estou pensando aqui muito em algumas coisas que eu acompanhei do Leandro, tá? Mas tem muito mais coisa do tipo acontecendo, né? Usando esse material. É a busca de possibilidades das baixas tecnologias, que tem a ver, para mim, com o in natura, mas mesmo até a ideia do anato, né? Que é tão polêmico, tal como a ideia de Naif no campo das artes. Eu vou dar um pulo aqui. Tarará, tarará, por definição, pá. Para mim, trata-se agora, então, de defrontar os elementos constitutivos de outros modos de vida em ambientes vulneráveis e de risco, estabelecendo rupturas muito além, desde condições aquém e anteriores, do cânone, mesmo da própria tradição da ruptura da modernidade e modernismo. Eu acho que aqui pode ter um processo de tensão quando tu articula a arte com a ideia da ruptura, tu cai na tradição da ruptura dos modernismos e da própria modernidade em geral. Dizendo, não, é fora dessa ruptura, é uma ruptura que está fora do cânone. Trata-se antes de trazer linhas de força soterradas pela ordem dominante que enfrentam até a tradição da ruptura, ao mesmo tempo em que impõe fissuras e brechas na relação com o sistema. Trata-se ainda de entender a constituição da favela, quilombo, aldeias, os puxadinhos nos conjuntos habitacionais, as ocupações em loteamentos populares legais ou ilegais e em edifícios abandonados, como exemplos de adaptação possíveis e em curso, se opondo ou desviando ao vetor principal destruidor da vida, pelo capital. Desde a invenção e manipulação pela arte, por atuadores artísticos oriundos desses espaços. Aí a ideia do despoderamento. Desde a tomada de atuadores oriundos originários de espaços outros produzidos, a força por políticas de morte, a arte nutre a terra para a imaginação do que sempre esteve aqui, ali e acolá, fora do eixo do campo da ordem, antes, depois, do lado de fora. Um impossível que está além, porque já se tem. Aqui eu quis dizer que a ideia do além do impossível é o impossível dado pelo que está estabelecido no campo das possibilidades da ordem vigente. Então, por isso que é um além do impossível, além do que seria impossível no campo da ordem. Eis o ponto em que a arte, no meu entender, anuncia um além do impossível. Cadê eu faço aqui deixar para a pessoa em si guardar alguma coisa. Acho que ainda dá uma conversa. Obrigado.